tiene que pesar más lo que Dios dijo. Entonces la revelación de la menorá tiene que ver, sí, claro, y se pueden contar las 7 festividades del Señor, pero todo tiene que ver con Cristo, todo tiene que ver con el Mesías, todo tiene que ver con la proyección futura de los acontecimientos que el Mesías traería consigo. Entonces, esta es una interpretación de qué significan estos brazos. Más adelante vamos a ver más. Hablemos sobre la ubicación de la lámpara. Ella estaba al lado sur del tabernáculo. Estaba de frente a la mesa de los panes de la proposición. Entonces, en el lado sur estaba ahí. Según el esquema que habíamos mostrado de la cruz, podríamos decir que la lámpara estaba a mano derecha, ¿verdad? Es importante entonces comprender que todos estos muebles que están en el tabernáculo nos hablan de la estatura de Cristo, nos hablan de cosas importantes que tienen que ver con la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada uno de estos muebles, cada uno de estos utensilios tienen que ver con eso, ¿ok? Con Jesucristo. Ahora bien, vamos a ver. El material de la lámpara aquí es sumamente importante y sumamente interesante. Es oro puro. Aquí no existe madera, aquí no existe bronce, aquí lo que existe es solamente oro puro. Esto nos está dando un mensaje muy claro. Aquí no hay mezcla, aquí no hay dilución, aquí no hay revelación de humanidades, aquí hay pura divinidad. El oro puro tiene que ver con divinidad, tiene que ver con deidad, ¿sí? El mensaje que está hablando Dios a través de la menorá es que lo que está reflejado a través de ella refleja a Dios mismo, sin ningún tipo de contemplación, sin ningún tipo de mezcla humana que pueda estar ahí en el medio. Está hablando de Dios, representa a Cristo en su faceta divina, en su deidad. Entonces vemos a Cristo, pero como Dios, no como hombre, sino como Dios. En todos los demás muebles vamos a ver a Cristo como hombre revestido de divinidad, con el oro, madera y oro, pero en la menorá no. ¿Por qué razón? Porque la menorá tiene una característica que no tienen los otros muebles, y es que la menorá no solo representa a Cristo, sino que representa también la palabra divina. Y dice Juan capítulo 1, verso 1, y el verbo era con Dios. La palabra habla de Cristo. Note qué importante esto. La lámpara o la menorá no puede tener madera o alma de madera, porque la palabra viva de Dios no tiene alma de hombre. La palabra procede de Dios y Dios no es hombre, ni es hijo de hombre, dice la palabra. Y la menorá no representa al Espíritu Santo. Esto es importante que lo tengamos ahí. La menorá no representa en ningún caso al Espíritu Santo. Sobre ella hay aceite para que la lámpara encienda. Ese sí representa al Espíritu Santo. El aceite que se le pone a la lámpara representa al Espíritu Santo. Pero la lámpara en sí no representa al Espíritu Santo en ninguna de sus formas. Representa a Cristo. Y en este caso particular, Cristo como luz, Cristo como palabra. Son dos vertientes de la manifestación de Cristo. Vemos a Cristo como luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y encontramos el texto que nos habla en el libro de los Salmos, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. David tenía muy claro lo que significaba la menorá. Entonces la menorá nos habla de la palabra viva de Dios, que es Jesucristo, el verbo hecho carne, ¿sí? Ahora, quiero darle algo interesante acá. Y quiero tal vez que pongamos la diapositiva número 40. En esa diapositiva usted va a encontrar una información sumamente importante. Dice la palabra que tenía que ser de un talento de oro.
la menorá. Y me di a la tarea de buscar cuánto es más o menos esto. Un talento de oro solo en precio. Aduciendo que el oro fuera de 18 quilates, costaría más o menos 112.242 euros. Que al tipo de cambio de hoy del euro, que son 568 colones por euro, esa menorá costaría 63.753.456 colones. ¿Usted se imagina una lámpara de 63 millones? Y digamos que era de la mejor calidad, porque dice oro puro, 24 quilates. El precio sube, 88.829.520 colones. Solo la menorá que había dentro del tabernáculo. Vea lo que le pidió Dios a Moisés. ¿Qué hace usted si Dios le dice, me harás una lámpara? Y la lámpara puede que te cueste entre 63 u 88 millones de colones. Y Dios guarde me le meta lata. O me la forro en aluminio. Nada de papel aluminio. Ni papel de oro tampoco. Me la harás de oro macizo, dice. 63 millones u 88 millones al tipo de cambio de hoy. Esto es impresionante. ¿Se puede usted imaginar cuánto costaba entonces el tabernáculo completo? Entero. ¿Usted se puede imaginar? Porque las tablas forradas de oro, primero eran muchas, pero la Biblia no dice el grosor del oro, nada más dice que eran forradas, no dice el grosor. ¿Cuánto grosor necesitaban las tablas para que fueran lo suficientemente resistentes como para que no se desgajara y quedara expuesta la madera, por ejemplo? Entonces póngase a pensar cómo Dios, cuando Dios pide de verdad. Y Dios dice, mío es el oro, mía es la plata. Cuando Dios pide, pide en serio. Por eso yo prefiero el diezmo y no que me pida una menorá. No habría forma de pagar una cosa de estas. Y Dios es claro y es preciso, quiero esto. ¿Por qué? ¿Por qué este precio? Y solo hay dos cosas en el tabernáculo hechas de oro sólido, solo dos cosas: la menorá y la tapa del arca o el propiciatorio. Solo eran esas dos cosas. Todo lo demás era una mezcla: oro con madera, oro con madera, oro con madera, oro con madera, hablando del oro específicamente. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de la divinidad plena, la plenitud de la constitución divina de Cristo. Aquí Cristo no figura como hombre en ningún caso, en ninguna medida vemos a Cristo como hombre. Esto es Dios, la plenitud de Dios. ¿Ok? Es importante que tengamos ese dato. Se lo puse ahí como una referencia nada más para que usted pudiera tener más o menos una línea para que se diera cuenta de cuánto más o menos pedía el Señor y demandaba en el tabernáculo. Un segundo punto que es sumamente importante acá también es que una de las características de esta menorá es que tenía que ser labrada a martillo. Para poder labrar el oro o darle forma al oro, es necesario calentarlo, es necesario meterlo al fuego. Ahora, escuche bien esto. Sí. No, no lo tengo, no lo anoté acá. Perdón, ahora que dice, yo lo vi aproximadamente en 25 kilos, por ahí. Pero es una medida que no tengo. Ajá. Ajá.
909 millones de colones. Ok, 27.660 colones por gramo. Ok, 27.000 colones por gramo. Por 1.000 gramos, hacemos un kilo. 27 millones de colones por kilo. 34 kilos hacen un talento. 918 millones. En oro de 18. Santo Cristo. Si fueran 24 quilates, 1.213 millones. Bueno, casi 1.214 millones. ¿Qué prefiere, mi amado, los números míos o los números del maestro Giovanni? ¡Wow! ¡Qué impresionante! 1.214 millones de colones, solo una lámpara, diría usted. Una lámpara. A mí me mandan a hacer una lámpara y uno se va seguro ahí a Lagar y compra ahí lo que pueda, dama. Lo hace con laurel, sin cepillo todavía. Ahí no importa, ahí uno se la juega. Es que Dios no estaba pidiendo dinero, Dios estaba diciendo, para mí lo más importante es lo que esto va a representar. Vean el valor, la estima que tenía Dios de su Hijo. ¿Qué tanto estimamos nosotros al Hijo? ¿Qué tanto representa el Hijo para nosotros? Porque para Dios representa alrededor de 1.214 millones de colones. ¿Usted sabe cuánto dinero es ese? Qué importante, qué impactante es eso. Dios es bueno. Labrado a martillo. El oro, para poderlo tallar, no se puede deshacer, no se puede volver líquido, porque no se puede, no es maleable, ¿sí? Hay que calentarlo y dejarlo a una cierta temperatura para poderle dar cierta forma específica. En este caso particular, lo primero que encontramos es que el oro tiene que ser calentado a fuego. Esto significa la prueba, esto significa la crisis, esto significa, ahora estamos hablando del Cristo divino. El Cristo divino, que saliendo de las aguas del bautismo, usted lo va a encontrar, llega al desierto y lo primero que hace es encontrarse con Satanás, que atenta contra su divinidad, no atentó contra su humanidad. Esto es importante. La primera de las tentaciones que Jesús recibe por parte de Satanás no tienen que ver con su humanidad, tiene que ver con si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Ahora, seamos claros, ¿tenía alguna autoridad y algún poder Satanás sobre Jesús en ese momento? No, no lo tenía, era Dios, jamás tendría autoridad. Pero note esto, fue tanta la forja en el carácter de Cristo, que aún Satanás, el inicuo, arremete contra él, poniendo en duda su divinidad, y él permanece callado, no la defiende. No entra en un pleito con Satanás. No le dice: Satanás, tú me conoces, yo te vi, como dice Ezequiel, bajar del cielo como un rayo, yo estuve ahí. No, él no entra en ese conflicto. Él le dice y le habla ¿con qué? Con la palabra, con la menorá, con la luz, con su esencia. ¿Por qué Jesús decía escrito está? Porque era lo que era Él. Él era el escrito está. Él era el escrito está. Entonces, ¿con qué le responde Él? Con divinidad. Porque su esencia, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Ok?
Pero el ataque va directo. Posteriormente vamos a encontrar a Jesús en su etapa de Getsemaní, donde le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad. Y Satanás comienza a inyectar pensamientos en Jesús. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. ¿Ha escuchado usted las razones por las cuales los fariseos y miembros del Sanedrín llevaron a Jesús hasta Pilato para que fuera ejecutado o llevado a la muerte en cruz? Por blasfemia, por decir que era el Hijo de Dios. Los mismos judíos atentaron contra la divinidad de Jesús porque no la pudieron ver, no la pudieron palpar. Entonces, ¿qué hacen? Tocan la divinidad de nuevo, tratan de golpear martillazos sobre la divinidad, dándole forma a la menorá. Dándole forma a la menorá. Es oro puro, pero necesita martillo. Y el martillo es prueba, y el martillo es dificultad, y el martillo es crisis, y el martillo son momentos difíciles, y el martillo es cuando la gente no cree en ti, es cuando la gente te difama, cuando la gente te hace a un lado, cuando la gente te omite, cuando la gente miente de ti. Todo eso son golpes de martillo en el oro, porque nosotros en Cristo somos oro. En la nueva naturaleza en Cristo somos oro. Y para ser formado ese oro necesita fuego y martillo. Tú y yo necesitamos ser pasados por fuego y martillo. Porque Jesús fue nuestro ejemplo y Jesús nos mostró, y en su vida Él dijo: así como yo fui pasado por fuego y martillo, les tengo una excelente noticia, ustedes van por el mismo lado. Entonces viene prueba, viene dificultad, viene gente que te abandona, gente que habla mal de ti, gente que no cree en ti, gente que te lastima, viene la familia, vienen los amigos, vienen los que no son amigos, todo el mundo entero. ¿Por qué? Porque eres oro. Pero el oro tiene que tener forma, no solamente hay una pelota de oro. Aunque si a mí me dan la pelota de oro, yo tampoco me enojo. Pero no estamos hablando de una pelota, es que tenía que tener forma. Porque la única forma o la única manera de que funcione o sirva para el objetivo es dándole la forma correspondiente. Tenía que ser una lámpara, no un talento de oro hecho así una pelota. Tenía que tener forma, y la forma se da con martillo. Posteriormente encontramos a Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué le decían las personas que pasaban? ¿Qué le decían los fariseos? Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. ¿Qué le dijo el que estaba a su lado izquierdo? No le dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Constantes ataques contra la divinidad, constantes ataques contra la divinidad. Déjeme decirle esto y recíbalo como una revelación de Dios. Hay muchos ataques que vienen sobre tu vida y tú crees que es contra tu humanidad, pero no, es contra el reflejo de Cristo que hay en ti. Hay muchos ataques que vienen sobre nuestra vida, cosas que usted no piensa que es así, pero que no es por tu carne necesariamente y no es por tu humanidad, es porque están martillando la divinidad sobre ti. Hay muchas veces que el enemigo se mete contigo. ¿Por qué? Porque está viendo divinidad en ti y no quiere que llegues a ser la lámpara de Dios. Quiere que seas a él no le importa que seas un pedazo de oro. Lo que importa es que no sirvas para el propósito, que no te conviertas en la lámpara. ¿Me doy a entender? Pero Dios ya tiene trazado ese proceso para nuestra vida. Dice Hebreos 5:8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué interesante. Por ese sufrimiento, como hijo de Dios, no solo como hombre, como hijo de Dios. Porque Jesús sufrió como hombre y lloró, dice la palabra, cuando murió su amigo Lázaro. Posiblemente lloró cuando su padre adoptivo José murió. Lloró cuando sus discípulos lo dejaron abandonado como hombre, pero como Dios también padeció. Si eres hijo de Dios. Qué fuertes estas palabras. ¿Sabía usted que el enemigo muchas veces le habla a usted al oído y le dice: si eres hijo de Dios?
piénselo, porque yo estoy seguro de que muchas veces usted ha escuchado esa frase, circunstancialmente hablando. Hablemos un poquito de la forma del candelero, de la lámpara. Dice que la lámpara tenía un brazo o un eje central. Podemos poner la imagen, la que sigue después de esta. Y tenía además 6 brazos a los lados, 2 grupos de 3 brazos. Lo primero que vamos a ver acá es que no son 7 brazos, sino un brazo, un eje y 6 brazos. No es lo mismo 7 brazos que un eje y 6 brazos. Entonces, en el centro hay un eje y alrededor hay 6. ¿De qué nos habla aquí? Aquí nos está hablando de algo sumamente importante. La barra central nos habla de Jesucristo como Dios. Pero no suma 7, que sería el número de la perfección. Suma solo 1, el único Dios, el que está en el centro, el que soporta todo el peso de la lámpara. Por eso es el eje central. Los 6 brazos nos representan a nosotros, unidos a Cristo. 6 brazos es el número de hombre, pero el propósito no se cumple si no está Cristo en el centro. Porque Dios dijo 7 serán las lámparas de la menorá, 7 serán las luces, una en el centro que es Cristo y 6 a los lados, el hombre y Cristo. Por eso dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. ¿De qué sirve uno de los brazos de la menorá despegados de la menorá? No sirve de nada. Tenemos que estar pegados al eje. ¿Ok? Ahora, note qué interesante esto. La palabra eje en el griego tiene que ver con lomo, con muslo. Y en el libro del Génesis, la palabra muslo y la palabra lomo tiene que ver con capacidad de engendramiento. Vea lo que le voy a enseñar hoy. La palabra lomos y la palabra muslos en el Génesis tiene que ver con engendramiento, capacidad de engendramiento. ¿Okay? No voy a ir muy profundo, pero quiero que lo tenga aquí. Esto nos habla del poder de procreación del hombre. En el Génesis, cuando hablamos de lomos y muslos, hablamos del poder de procreación del hombre. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? Que Cristo pone en nosotros una semilla incorruptible que es su palabra. Entonces, la palabra caña, la palabra eje, base, pedestal, con la que se puede denominar ese eje central, en la traducción hebrea es muslo o es lomo. Y en el Génesis eso tiene que ver con capacidad de engendrar. Es decir, cuando nosotros estamos pegados a Cristo, Él engendra en nosotros a través de su palabra. Él pone semilla en nosotros y nosotros nos volvemos vivos y nos volvemos productivos en Dios. ¿Ok? Entonces, esto es importante que usted lo tenga ahí bien guardado. Estos 6 brazos tienen una connotación de la que Jesús habló posteriormente cuando se refirió a la vid verdadera, que dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Dentro de toda esta disertación que hace Jesús dice: separados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Entonces es importante comprender esto. Estos brazos tenían que estar pegados a Jesús para poder lograr el número de la perfección. Esto habla del origen de todas las cosas. Habla de cómo al principio debía estar lo creado, el hombre contenido en Dios,
el hombre contenido en Cristo. Indivisible, indisoluble, inseparable, el hombre debía estar contenido en Cristo. Entonces, está hablando proféticamente de cómo van a ser las cosas posteriormente. Cuando el Mesías viniera, se iba a cumplir la palabra de que volveríamos a ser uno con Cristo en Dios. De eso nos habla también esta menorá. ¿Ok? Hay algo muy interesante en Éxodo 25:37. Dice: le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Qué interesante. Muchas veces leemos esto, o en algún momento lo hemos leído, y no le tomamos importancia a este detalle. ¿Por qué alumbrar hacia adelante? Quiere decir que tenían todas las lámparas una inclinación hacia adelante. No. Estudios rabínicos nos muestran a nosotros que el eje central se mantenía erguido, pero los otros, en este caso vamos a hacerlo de esta forma. Usted comprenderá que hay 3 más acá, ¿verdad? Para hacer el ejemplo. Eje central acá, estos 3 estaban ligeramente inclinados de manera que la luz diera hacia el eje central. Es decir, los 3 de los lados se inclinaban hacia el eje central. ¿De qué está hablando aquí? El hombre y la reverencia a Cristo. Aunque somos luz, porque Dios nos habla que nosotros somos luz, Él es la luz principal. Si todas las lámparas estuvieran hacia adelante, Cristo se estaría postrando hacia algo. Pero no es así. La lámpara del centro era individual de las otras 6. Formaban todas una lámpara, pero era individual de las otras 6. Las otras 6 eran en función del eje principal. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque nos habla de que nuestra vida entera debe estar rendida a los pies de Cristo. Y que todo lo que usted y yo hablemos tiene que ir de acuerdo a la palabra de Cristo. Yo no me invento la palabra. Yo no puedo inventarme la palabra. Yo no puedo tomar la palabra y hacerla para mí y creer que yo tengo, no, la revelación y que Dios es una parte. No, todo lo que yo hablo como palabra tiene que ir de acuerdo a la obediencia de Cristo. ¿Ok? Los 7 brazos en total, bueno, al principio le mencioné que tenía que ver y relación directa con las fiestas del Señor, ¿verdad? Hablando del Mesías. Pero tiene que ver con algo muy interesante también, y lo vimos en el libro de Apocalipsis. Recuerda que en Apocalipsis capítulo 4 pudimos ver que el que estaba sentado en el trono estaba rodeado por 7 lámparas, no 7 brazos, 7 lámparas completas, 7 lámparas. ¿Ok? No vamos a hablar del Apocalipsis, pero note la connotación aquí, que es importante. Porque estos 7 brazos nos hablan de algo que había en Jesús. Y son los 7 espíritus de Dios que mencionamos en Apocalipsis y que menciona también el libro de Isaías capítulo 11. Entonces, cada una de estos brazos, los 7 en total, habla de lo que Jesús contenía en sí mismo. Ojo, Él era el oro. Él era el oro que había sido forjado a martillo, ¿sí? Dios en su plenitud. Sobre él había aceite. Tiene que ver con unción. Las copitas de arriba eran los depósitos del aceite, las lamparillas, lo que se tenía que encender. Eso tiene que ver con la unción. Eso tiene que ver con el depósito del Espíritu de Dios. Y cada uno de ellos representa uno de los espíritus de Dios. El espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. ¿Ok? Esos son los 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo de Dios en 7 espíritus distintos. Esto es una maravilla.
Y todo esto estaba contenido ¿en quién? En Jesús. Y con todo esto, ¿qué hacía Jesús? Brillaba. Es importante que tengamos esto. Hablemos un poquito de la decoración. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No. Hay detalles que para Dios no son pequeños, sino que son bastante reveladores, porque Dios es un Dios de detalles. Muchas de las cosas que Dios nos habla a nosotros no son a nivel macro, sino a nivel micro, es decir, a un nivel mucho más pequeño de lo que nosotros podamos manejar o entender. El libro del Cantar de Salomón dice que debemos tener cuidado con las zorras, pero menciona específicamente las zorras pequeñas. Es decir, hay algo en lo pequeño que debe ser visto con detalle. Dice este libro de Cantar que las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas. Evidentemente la connotación es espiritual y entendemos que tiene que ver con cosas que se dejan ahí en el alma, ¿verdad? Y que echan a perder nuestra relación con Dios y demás cosas. Pero aquí tenemos que tener claro que cuando hablamos del tabernáculo y particularmente de esta lámpara, los detalles nos van a dar cosas importantes. Uno de los detalles son las copas, que es un asunto decorativo. Recuerde que tiene manzanas, flor de almendro, ¿verdad? Copitas, tiene varios detalles. Cada uno de estos detalles no tiene una función en sí mismo. Vamos a ver, no es que las manzanas estaban ahí para sostener los brazos y que las flores de almendro servían como soporte para algo o para tener la distancia entre una y otra. No, era una decoración. Pero es que esta decoración es un detalle que habla de algo en especial. ¿Ok? Estas copas que estaban en la parte más alta de la menorá tenían forma de almendra. Y era el lugar donde se depositaba el aceite. Entonces, no era una lámpara en sí, como decir la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que nosotros conocemos. No es como una lámpara de esas, ni era una candela. Para nada tenía que ver con una candela. Saque de su mente que la menorá tenía que ver con candelas o con velas. No. La tradición judía hoy pone velas en las menorá. No. Tenía que ver con una copita que era más o menos como la forma de una mano en sentido cóncavo, ¿verdad? Así como haciendo una tacita, y en ese lugar se ponía el aceite. Era el recipiente del aceite. ¿Ok? ¿De qué nos habla eso? En nosotros tiene que haber aceite y somos el contenedor de ese aceite. Jesús era el contenedor de ese aceite. Donde Jesús iba, el aceite estaba, un aceite incorruptible, el aceite del Espíritu Santo, la unción. Dice la palabra del Señor, porque el Espíritu de Jehová el Señor me ha ungido para algo en específico. Bueno, de eso y con eso tiene que ver esta copita. Esta copita tenía precisamente esa forma para que pudiera contener, para que pudiera guardar. Ahora, note esto, ¿por qué la forma de una almendra? Porque los hebreos en los tiempos antiguos, señalaban el almendro y le tenían un nombre específico, le llamaban el despertador. El almendro era el árbol que se despertaba primero a la llegada de la primavera. Es decir, cuando el almendro comenzaba a retoñar, los judíos decían, llegó la primavera. Y a veces incluso en el invierno comenzaban a retoñar. Era el que primero despertaba. Por eso entonces se le llama el despertador. Vea qué interesante eso entonces. Nosotros hemos sido llamados a despertar en Dios, a salir del frío del invierno, de la muerte del pecado. La luz que brilla en nosotros tiene que despertar al mundo, pero primero tiene que despertarnos a nosotros. Debemos estar despiertos para poder hacer lo que tenemos que hacer. Esta copita en forma de almendro
nos habla del nuevo nacimiento, pero también nos habla del crecimiento en la palabra de Dios. ¿Ok? Esto es lo que nos enseña esa copa o ese receptáculo en forma de almendro. Un nuevo nacimiento, y nos enseña el crecimiento en la palabra de Dios o de la palabra de Dios en nosotros. ¿Ok? Hablemos un poquito de la manzana o la corona. Jesús fue coronado con sufrimiento y con muerte. Sí. Son las partecitas redondas que se ven, ¿verdad? Entre los brazos, ¿sí? Está la copita arriba, que es la que tiene forma de almendra. Baja, hay una flor, ¿verdad? Como una flor. Y hay como una manzanita, una pelotita que se ve ahí. Cada una de esas es una manzanita. ¿Ok? Entonces, esos son los detalles que tenemos que observar. ¿Ok? Les decía, esto tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver con muerte, tiene que ver con ese dejar lo viejo atrás para lo nuevo que está por venir. ¿Ok? Tiene que ver con la corona de sumisión de Jesús, de obediencia, de humildad. Tiene que ver con renuncia. Entonces, en esta corona o en esta manzana vemos eso. Cómo Jesús fue coronado en sufrimiento, cómo Jesús fue coronado y eso lo llevó a un plano de obediencia mucho mayor, un plano de humildad mucho mayor, para que Él, habiendo muerto, brotara un poder más allá de lo natural a través de su resurrección. Entonces, de eso nos habla. Obediencia, humildad, muerte a nuestra humanidad, para que el espíritu de vida de Dios se forme en nosotros y nosotros nos volvamos la nueva criatura que nos habla y nos enseña la palabra. Necesitamos brotar en una nueva vida, brotar en un nuevo poder que produzca en nosotros una mayor medida de semejanza a Cristo. ¿Ok? Después de la corona vamos a encontrar la flor. Y la flor tiene que ver con una manifestación de vida. Note esto que es importante. La manzana nos habla de muerte, de esa coronación de muerte, pero la flor nos habla de un renacimiento. Cuando usted ve un árbol con flores, usted dice, ya viene el fruto. ¿Verdad que sí? Y a veces uno espera todo el año. Cuando usted ve los árboles de mango en flor, usted dice, aquí algo viene. Cuando usted ve los cafetales blancos, usted dice, ya el grano está. Cuando usted ve cada una de las distintas especies de plantas en flor, usted sabe que ya viene un fruto, viene algo nuevo. ¿Sí? Es importante entender esto. La flor nos habla de que está por venir algo nuevo. Esta flor nos habla a nosotros de que si bien es cierto Cristo murió en la cruz, Cristo también resucitó. Entonces nos habla no solo del Cristo muerto, sino del Cristo resucitado. Nos está hablando de lo que el Mesías iba a padecer, pero de lo que el Mesías iba a lograr en sí mismo, la resurrección de vida. ¿Ok? Entonces es importante que esta flor la comprendamos como una manifestación del amor de Dios. Dios nos ama tanto que no nos deja en un proceso de muerte, sino que dice la palabra que si nosotros permanecemos en Cristo, llevaremos más fruto. Y para llevar más fruto tenemos que florecer. Hay un canto de Paul Wilbur que dice, el invierno pasó y la primavera llegó.
Yo no sé si usted puede dimensionar esto, pero yo creo que ya es hora de que la iglesia florezca. Estamos en primavera, creo que ya estamos en primavera, ¿verdad? Estamos empezando. ¿El viernes pasado? ¿Este viernes que viene? ¿Ok? Para estos días estamos ya en la transición para iniciar primavera. Y la característica de la primavera es florece, florece, florece. Donde sea que estemos, florece. Hay temporadas, cada uno de nosotros puede pasar inviernos, cada uno de nosotros puede pasar otoños, veranos, pero también tiene que pasar primaveras. Dios nos habla de que no importa los procesos de muerte que llevemos, hay procesos de volver a la vida, de volver a esa expectativa de lo que está por venir. Al ser nueva criatura, ¿qué nos está diciendo el Señor? Florece. En tu casa, florece. En tu trabajo, florece. En lo que tú hagas, florece. Una planta que no está bien no florece. Puede tardar según la especie, pero no debe dejar de florecer. Amén. Vamos a hablar un poquito del tamaño de esta menorá. Y lo que le tengo que contar del tamaño de la menorá es que no tenía tamaño. No tiene una medida. Por lo menos en la escritura no dice la medida de la menorá. No aparece. Usted va a revisar el texto posteriormente en casa y se va a dar cuenta de que no es como las paredes, como el altar que tenía un codo por un codo, o el otro que tenía 2 por 2, o el otro que la menorá no tenía una medida. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser contenido, Dios no puede ser medido. Cristo no puede ser medido con manos ni medidas de hombre. Es tan abundante Cristo, tan abundante que no puede ser medido. De eso nos habla. La palabra de Dios no puede ser medida. Solo sabemos que es viva y es eficaz y cumplirá en nosotros el propósito por el cual fue enviada. De eso nos habla. Pero el otro mueble que tampoco tenía medida, por lo menos escrita, es el lavacro. ¿Se acuerda cuando vimos el lavacro? No es el tamaño. ¿Por qué? ¿De qué nos habla el lavacro? De la palabra de Dios. Así como la menorá nos habla de la palabra, el lavacro nos habla de la palabra. Tenemos que reflejarnos ante la palabra para ver si estamos limpios o no. Y tenemos que vernos a la luz de la menorá para saber si estamos limpios o no estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Y ambos no tenían medida, porque Dios es amplio. Dios es muy amplio. ¿Ok? La luz. Hoy vamos un poco más rápido. Hablemos de la luz. Había 7 candilejas o 7 emanadores de luz, digámoslo así. ¿Ok? Habían 6 en los respectivos brazos y había uno en el eje central, en la caña, en el pie de la menorá. Estos eran los recipientes donde se ponía, la luz era emitida en las copitas que eran como almendros, ¿verdad? Que vimos ahora. Ahí se colocaba el aceite, se ponían las mechas y demás, y de ahí salía la luz. Esta luz era la única forma de iluminación que existía en el lugar santo. No había otra manera de que hubiese luz en el lugar santo. ¿Ok? No había luz por arriba, no había luz por el frente, no había luz por los lados, no había luz por abajo. La menorá encendida era la única luz del lugar santo. En nuestra vida la única luz que puede existir es la luz de la palabra de Dios. Cristo es nuestra luz perpetua. Y para nosotros saber si estamos haciendo lo correcto delante de Dios, necesitamos estar bajo la luz de Cristo, bajo la claridad de Cristo. El sacerdote debía cumplir ciertas tareas dentro del lugar santo: cambiar los panes,
incluso tratar un poco el candelero, perdón, la lámpara, ahora lo vamos a ver, cuáles eran parte de las funciones del sacerdote. Tenía que ministrar en distintas partes, oficiar con el incienso y demás, pero no podía hacerlo a oscuras. Ahora, note esto, la menorá no era vista por nadie, solo por el sacerdote que estaba dentro. Pero, así como el sacerdote tenía la obligación de oficiar dentro del lugar santo, la lámpara le servía para que él viera que lo que estaba haciendo era correcto. Esto tiene revelación. La única forma de yo saber que estoy haciendo la correcta voluntad de Dios es a través de Jesucristo. No es a través de una religión, no es a través de un sistema, no es a través de una idea o filosofía que a mí se me ocurrió. Solo la luz de Cristo me puede dar a mí lo necesario, solo la palabra de Dios me puede decir a mí si estoy o no haciendo bien lo que Cristo me pidió que yo hiciera. ¿Quieres ser un buen ministro de Jesucristo? Tienes que ir a la palabra. ¿Quieres hacer bien el oficio de lo que Dios te llamó a hacer? Tienes que hacerlo a través de la palabra, tienes que ir y reflejarte en esa palabra y que esa palabra se vuelva la luz, que se vuelva la guía, porque de lo contrario andaríamos en tinieblas. Si tú y yo no tenemos a Cristo en el corazón, nuestro cristianismo es un cristianismo a oscuras. No podríamos saber qué es bueno, no podríamos saber qué es malo, no podríamos determinar si lo que estamos haciendo es correcto o no. ¿Por qué? Porque viviríamos en la oscuridad del mundo. Pero Dios nos habla de que esta luz es la que nos da la capacidad de mirar, no solo a nosotros mismos, porque el sacerdote se veía a sí mismo ahí dentro, sino de ver lo que estamos oficiando, lo que estamos haciendo. La luz de Cristo tiene que estar brillando en nosotros para saber que lo que estamos oficiando se llama voluntad de Dios. Y lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del hombre. No hay electricidad, no hay bombillos, no hay iluminación LED. Aquí no hay nada de eso. Aquí hay una lámpara con diseño de Dios para que pueda iluminar para el servicio a Dios. Oiga esto, la lámpara aquí no estaba para oficiar sacrificios para la gente. Eso estaba afuera. Lo que aquí hay dentro es para oficiar en la presencia de Dios. Es decir, cuando tú y yo le servimos a Dios, la luz de Cristo tiene que darnos a nosotros la claridad de saber que lo que estamos haciendo es correcto y que nosotros estamos en el lugar correcto haciendo lo correcto. De eso nos habla esta menorá. Y hay algunos detalles importantes que vamos a mirar en función de la luz. El primero de ellos es el aceite. Dice en Éxodo 28:20: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Ok? Dios quería usar y demandaba usar aceite puro de oliva. Este aceite puro se obtiene golpeando las aceitunas. Qué terrible, porque el tabernáculo nos habla mucho de golpe, ¿verdad? De machacar, de martillar, de golpear, Qué fuerte, qué importante es para Dios el carácter. Los golpes que da la vida, dicen, lo forman a uno, ¿verdad? Uno aprende muchas cosas a través de los golpes de la vida. Bueno, Dios sabía esto y entonces Dios sabe que nuestro espíritu va de la mano con nuestra alma. Y así como la vida forma nuestra alma, las crisis y otras cosas forman nuestro espíritu. Vea qué interesante. Entonces, el aceite puro se obtiene de esa forma. Se obtiene refinando el aceite, machacando con fuerza estas aceitunas en el mortero. Se ponen las aceitunas y se le empieza a dar fuerte, fuerte, hasta que las aceitunas lloren aceite.
La unción, mi amado, representada en el aceite, no va a venir a ti si tú no eres machacado primero. La gente dice, ay, yo quiero la unción. No, mi hermano, usted lo que está pidiendo, perdónalo porque no sabe lo que está pidiendo. Machacación, decía alguien por ahí, ¿verdad? ¿Cómo quiere que le venga? Por machacación, decía. Hermano, machacar es tomar con algo y prensar fuertemente para que salga lo mejor de nosotros. Ahora, en este caso estamos hablando del Espíritu. Es tan puro que este representa al Espíritu Santo de Dios. Si no es a través del Espíritu Santo, la luz no te va a iluminar con suficiente fuerza. No vas a poder ver bien a tu alrededor, porque no se trata solo de palabra, se trata de revelación. Y la menorá nos habla no solo de palabra, sino de revelación. Y la revelación la da el Espíritu Santo. Porque la letra mata, dice la Escritura, pero el Espíritu vivifica, el Espíritu te da vida. No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto se te ha revelado lo que sabes. Para eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. De lo contrario es mente, conocimiento, adquirir letra. Y no podemos caminar solamente con conocimiento y letra. Necesitamos al Espíritu Santo que nos revele. Esto es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos machacando en nosotros. ¿Para qué? Para que el Espíritu nos lleve a la revelación de lo que hay ahí. Entonces, para que haya luz, tiene que haber aceite. Para que haya una buena iluminación, tiene que haber aceite. Para que haya una buena palabra, tiene que haber Espíritu. Si no es información. Note esto, Dios no nos llama a nosotros como ministros del Evangelio, ni a todos los que estamos acá como cristianos que enseñamos la palabra. Dios no nos llama a que nosotros llenemos de información la cabeza de la gente. Nos llama a que haya revelación de esa palabra en cada uno de nosotros. No es solo conocer y saber, es que seamos revelados. Pero note esto, porque dice Éxodo 27:27, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿De qué está hablando aquí? Que el aceite tenía que ser cambiado en la mañana y en la tarde. La búsqueda de Dios debe ser constante. Yo no puedo andar con unciones viejas, con unciones añejas. Ay, es que Dios me tocó tan lindo. En serio, amado, ¿cuándo? Ay, allá por el 78. Fue una cosa, una experiencia tan maravillosa. Todavía me acuerdo de las lenguas que yo dije. Es que ese mensaje que Dios me dio a mí, qué impacto tan grande trajo sobre la gente que lo escuchó. ¿Cuándo pasó eso, hermano? Como en el 85, si mal no recuerdo, 84, 85. O sea, mi hermano, hay gente que vive de experiencias viejas, su relación con Dios es vieja. Aceptaron a Cristo hace 30 años y no le volvieron a dar mantenimiento a esto. No tienen relación con el Espíritu Santo. Dios le dijo a Aarón, en la mañana y en la tarde cambiarás el aceite y le darás mantenimiento a la lámpara. Ahorita hablamos de eso. Cambiarás el aceite. ¿Qué significa esto? ¿Que hay que cambiar el aceite del espíritu por el aceite de otro espíritu? No, es reavivarlo, traerlo fresco, nuevo. Siempre tiene que ser fresco. El espíritu nunca es añejo. El espíritu de Dios es vida y eso nunca será añejo en nosotros. Por eso, mi amado, lo que hacemos, la palabra tiene que ser fresca, nuestra adoración debe ser fresca, nuestra oración debe ser fresca, nuestra intercesión debe ser fresca, nuestro tiempo con Dios debe ser fresco. Hay gente que se acuerda de Dios solo cuando le va mal y dice, ay, Dios mío, y nada más ahí se acordó de Dios. Cuando viene un perro a morderlo,
Santo Cristo, la sangre de Cristo, dice la gente. Pero no se acuerdan de Dios para tener una relación. Son como Zaqueo. No quieren relacionarse con Cristo, solo quieren verlo. El problema es que Cristo sí quiere relacionarse con ellos y les dice: baja porque voy para tu casa. Te voy a transformar, no sabes. Te subiste a ese árbol con un propósito. Entonces, el aceite tenía que ponerse fresco. La unción es fresca, es continua, es constante. Tu unción tiene que ser constante, tiene que brotar de ti constantemente. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha olido un aceite rancio? Bueno, los aceites de cocina, no hablemos de aceite de oliva. Tal vez con lo que tenemos mayor relación es con los aceites normales de cocina, ya sea soya o lo que sea. ¿Qué pasa cuando el aceite se pone viejo? Quema las cosas, les da un color feo y un sabor feo. ¿Verdad que sí? No es lo mismo una papa frita en aceite fresco que una papa frita en aceite quemado. ¿Cierto? Podrá ser la misma papa y el mismo tipo de fritura, pero no sabe bien y no se ve bien. ¿Cómo está tu oración delante del Señor? ¿Cómo está mi adoración? ¿Hay adoración? ¿Hay aceite en la lámpara? Uy, la pregunta, ¿hay aceite en la lámpara? Porque lámpara sí hay. O sea, fijo que sí hay lámpara. La pregunta es: ¿hay aceite en esa lámpara? Ahora escuche, porque vamos a reventar aquí un becerro. La parábola de las 10 vírgenes. Todas tenían palabra, pero no todas tenían la revelación del Espíritu y de la palabra que portaban. Todas sabían Biblia, todas habían ido a la escuela dominical, todas conocían de Jesús, todas, porque todas tenían una lámpara, dice la palabra, todas tenían lámparas. Todas conocían la Biblia aquí, seguramente entre ellas hacían esgrima bíblico y uñazo y todas estas cosas que hacíamos nosotros hace mucho tiempo en jóvenes. Qué lindos esos tiempos, semana pasada fue. Las vírgenes representan la iglesia, el cuerpo de Cristo. La lámpara, ¿a quién representa? A la palabra de Dios. Y todas tenían palabra de Dios, pero no todas tenían la revelación de la palabra de Dios que tenían en la mano. ¿Cuántos cristianos hoy conocen Biblia, se saben la Biblia, le leen a usted de memoria capítulos enteros de la Biblia y no entienden de qué se trata? No les ha sido revelado nada. Los fariseos, mi hermano, tanto que le damos duro a los fariseos tenían más palabra que nosotros. Déjeme decirle algo: el conocimiento que tienen fariseos hoy, rabinos hoy, ay, se lo deseara cualquiera. Pero ellos tienen toda la letra, y una letra profunda, riquísima, mi hermano, que uno se sienta a escuchar eso y uno dice: Señor, ¿dónde está esa revelación? ¿Dónde están esos libros que yo los quiero? Pero tienen la letra, pero no tienen el Espíritu, no tienen aceite, no hay aceite en sus lámparas, mi amado. No se trata de que sepas mucha Biblia, se trata de que se te haya revelado, porque al final de los días, solamente aquellos a quienes se les reveló estarán listos para entrar al gozo de la cena del Señor, a la boda del Cordero. Y esto es un preámbulo para el otro texto, para el otro tema que estamos llevando. Entonces recuerde esto: todas las vírgenes conocían la Biblia, pero no todas tenían revelación. Llévese eso para que lo estudie en casa. ¿Ok? Casi terminamos. Las despabiladeras. ¿Qué son despabiladeras? Cuando alguno ha visto una lámpara de alcohol, las lámparas de alcohol son unas copitas como de vidrio, unos recipientes de vidrio, tienen una mecha, ¿verdad? La mecha sale
y eso se enciende. El alcohol pasa a través de la mecha de tela, ¿sí? Eso se enciende con una chispa o con una llama, lo que sea, y comienza a funcionar la lámpara. ¿Qué pasa con el tiempo? La punta del pabilo o de la tela se empieza a poner negra, ¿verdad? Y comienza a perder luz. ¿Qué hay que hacer? Cortar lo negro. Esas son las despabiladeras. Eran como unas pinzas que se usaban para cortar la parte negra de la mecha, ¿sí? Porque no era que se encendía el aceite así como echando un fósforo y que se encendía el aceite, no, tenía una mecha. Y había que espabilar. Por eso le dicen a uno, despabilese. O sea, avívese, despiértese. Era un dicho popular en función de las canfineras, las lámparas de canfín. La mayoría de aquí no saben qué son canfineras, pero algunos sí conocimos las canfineras. ¿Qué pasaba con la canfinera? Había que espabilarla. Y le decían a uno, despabilese, despiértese, avívese, póngase vivo. Eso es lo que significa. Entonces, ojo, porque servían entonces para quitar la parte quemada de las mechas, pero también servían para tomar las brasas encendidas del altar del sacrificio y encender nuevamente la lámpara. Ahora, escuche bien aquí. La lámpara debía mantenerse encendida 24/7, excepto cuando el pueblo se movía. Cuando la columna de nube o de fuego se levantaba y caminaba, el tabernáculo se desarmaba por completo. Se guardaban las cosas, se protegían y caminaban. Cuando se establecían, se volvía a levantar el tabernáculo. Era lo primero que se levantaba. Se levantaba el tabernáculo y se comenzaba a oficiar de nuevo y la lámpara se encendía. Pero ¿de dónde provenía el fuego de la lámpara? ¿Alguien lo recuerda? ¿De dónde provenía el fuego de la lámpara? ¿Ah? ¿De cuál altar? ¿Ah? Del sacrificio, ¿sí? El altar del sacrificio, el que está, ese que está acá atrás, el que estaba afuera. Ellos iban al altar del sacrificio, tomaban las brasas necesarias, llevaban adentro y encendían la lámpara. No podían llevar otro fuego, tenía que ser el fuego de Dios. La lámpara no se enciende si no es con el fuego de Dios, si no es con el Espíritu de Dios. Yo no la enciendo con lo que yo quiero, se enciende con el Espíritu de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces es importante esto. Necesitamos estar ardiendo en el Señor. Pero había otra cosa importante en función de la despabiladera. No solamente servía para cortar la parte negra de la mecha, sino también para regular la altura de la mecha. Si se saca mucha mecha, es un llamarón, se consume rapidísimo. Pero si se pone muy poca mecha, se apaga. Entonces, ¿para qué servía la despabiladera? Para tomar esa y comenzar, tomar la mecha y ponerla en el lugar correcto. Mucha mecha, oiga esto, mucha mecha afuera, lo que provoca es humo y tizne. Es un humarascal terrible. Dios tiene la medida precisa de unción para cada uno de nosotros. Dios tiene la medida precisa y nos va a dar a cada uno de nosotros lo necesario. Aceite quemado en una habitación cerrada, haciendo humo, mezclado con el olor del incienso. ¿Cómo podía hacer eso? La lámpara no debía producir humo. El único humo en la habitación era el incienso, la adoración. Luz por un lado, adoración por el incienso. Eso era lo que había en esa habitación, solo luz.
¿ok? No es humo, solamente luz, ¿ok? Y me parece que el punto final tiene que ver con los platillos, no voladores, por supuesto que no, sino los platillos que utilizaban para poder sacar los desechos de las mechas. A ver, Dios es sobre todo ordenado, limpio. No era que el sacerdote llegaba y tomaba las espabiladeras, cortaba las mechas y eso caía al piso y dejaba ahí el montón de, ¿verdad? Porque de todas formas es piso de tierra, entonces no funcionaba así. Habían unos platitos hechos de oro. Vea qué interesante. Las espabiladeras eran de oro, los platitos eran de oro, todo era de oro porque todo representa a Dios. Cuando cortaban esos pedacitos o esos pelitos, digámoslo así, negros de la mecha, no caían al piso, eran recogidos, esas cenizas, eso era recogido en el platito de oro y eso se lo llevaban. ¿Se acuerda? Que las cenizas eran importantes en el altar y eran recogidas y llevadas a un lugar específico. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Era necesario estos cortecitos porque es a través de ese proceso de limpia que la palabra hace en nosotros que nosotros podemos estar siempre constantes en el servicio de Cristo, en el servicio de Dios. Toda inmundicia en nosotros, representada a través de eso negro que va quedando ahí, que si se queda mucho tiempo comienza a soltar humo y tizne y hace que el aposento se ensucie. Eso tiene que ser cortado. Es la inmundicia de nuestra alma que es quitada para dar lugar al Espíritu Santo de Dios. Es el proceso del Espíritu Santo en nosotros, quitando toda inmundicia. Entre más espíritu haya en mí, menos inmundicia hay en mí. ¿Por qué? Porque yo lleno mi ser interior de Dios y la inmundicia tiene que salir de mí. Dice la palabra que nadie puede servir a dos señores, o amará a uno y dejará al otro, o viceversa. Dice la palabra también que cuando un hombre, una persona, es libre de una atadura, dice que el espíritu que había en esa persona se va y queda la habitación vacía, limpia. Y que si esa habitación no se llena, el espíritu que salió vuelve, mira la habitación, dice, esto está lindísimo, y va y trae 7 espíritus peores que él para vivir en ese lugar. ¿De qué me está hablando el Señor? Corta la mecha, saca la inmundicia, pero levanta la mecha para que se mantenga siempre en el correcto nivel, ni muy bajo, ni muy arriba. Para que tu servicio sea correcto necesitamos sacar de nosotros la inmundicia, lo que a Dios no le agrada, lo que a Dios no le gusta. Y yo creo que ya nosotros en el nivel de madurez que tenemos entendemos que lo que a Dios no le gusta de mí, que es lo que Dios me está pidiendo. Una vez, un año, una década, ¿hace cuánto Dios nos está diciendo a nosotros, quiero que cambies esto, quiero que quites esto de tu vida, quiero que me entregues esta área específica de la que tanto hemos conversado? Y nosotros seguimos reteniéndola. ¿Por qué? Porque nos gusta la luz, pues con mecha grande. Y terminamos llenando el santuario con nuestro aroma de desobediencia y no con la adoración que Dios demanda. Entonces, hasta para la unción hay un tope, porque nadie es más santo que el santo. ¿Me doy a entender? Entonces, cerramos con esto. La menorá representa a Cristo en su plenitud divina y nos contiene a nosotros dentro de Cristo, siendo uno juntamente con Cristo, para que donde Él está, como el Señor mismo prometió, nosotros también estemos. Dice la palabra que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Significa que si Cristo venció al mundo, nosotros en Cristo vencemos al mundo.
Significa que si Cristo es la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, y la luz debajo de una almohada no sirve para nada. La palabra profética es de Jesús. ¿Y a quién se lo dijo? A personas que no estaban listas para entenderlo. Gente que no tenía el conocimiento, no tenía la experiencia que tal vez usted y yo tenemos. Gente que no tenía el bagaje. Gente que no entendía nada de nada, excepto de tradición, religión y demás. Y les dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué les está diciendo? Ustedes proceden de mí. La menorá nos habla de volver al origen. La menorá nos habla de identidad. La menorá nos habla del momento oportuno en Dios para ser quienes debemos ser en Dios. Nos habla de la restauración de todas las cosas. La menorá nos enseña a nosotros que en Cristo somos plenos, pero que lejos de Cristo no servimos, literalmente no servimos. Que lo primordial en Dios no es lo que yo hago para Dios, sino a quién estoy unido para poder después servir. Hay personas que creen que lo principal es servir a Dios. Y en ese sentido, pues casi que no importa cómo estemos. Pero la lámpara me habla a mí de servicio, porque no está para abastecerse a sí misma. Vea qué interesante, la lámpara me habla a mí de servicio. La lámpara está ahí para que todo lo que se hace en el lugar se pueda mirar con facilidad. Mi servicio será bueno en la medida en la que la lámpara esté limpia, esté con el aceite correcto, encendida con el fuego procediente de la fuente correcta, con los cambios de aceite correctos que tienen que ver con nuestros tiempos con Dios, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. ¿Por qué mañana y tarde? Porque en la tarde se preparaba para pasar la noche y al llegar la mañana se preparaba para pasar el día. Por eso el salmista decía, temprano yo te buscaré y encenderé la lámpara para que me dure todo el día tu presencia, para que me dure todo el día tu unción. Y en la noche meditaré en tu palabra. Dice la palabra, medita de día y de noche. ¿De qué está hablando? De la luz de la menorá. Medita de día y de noche. ¿Qué hacía Jesús cada vez que terminaba de enseñar? Se hacía a un lado, se iba solo, iba al monte, ¿y qué? Y cambiaba el aceite de la menorá. Cambiaba el aceite. Mi amado, cierro aquí. Si Jesús necesitaba cambiar el aceite siendo Dios, ¿usted cree que nosotros debamos cambiar el nuestro? Casi que solo por casualidad se lo pregunto. Definitivamente tenemos que darle mantenimiento a esta lámpara. Somos la menorá de Dios aquí en la tierra. La gente tiene que ver en nosotros eso que ilumine. Nosotros no estamos apagados. Nosotros andamos en un mundo en tinieblas. Somos la luz en medio de las tinieblas de este mundo. La luz de Cristo que refleja, no mi luz propia, la luz de Cristo que refleja al mundo entero. Y esa luz ha sido forjada a través de martillo. La vida en Cristo no es fácil, pero es la mejor vida que podamos vivir. Amén. Oramos, Padre amado, gracias una vez más por tu palabra, tu revelación, tu frescura, porque cada día, Señor, nos sorprendes más. Que esto que hemos aprendido hoy nos lleve a una dimensión mayor del conocimiento y la revelación de tu palabra. Entender quiénes somos en ti, Señor, a través de la lámpara, de la menorá. Gracias porque has puesto en nosotros una unción, pero debemos darle mantenimiento a esa unción. Necesitamos estar contigo, constantes, ahí, siempre vigentes.
para que haya frescura, Señor, para que haya una luz correcta, la luz de Cristo, reflejada a través de nosotros y podamos convertirnos en la luz del mundo, para ser guía al mundo entero, para que vengan a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados,